para cada hora de la jornada laboral. Entonces, si la persona trabaja 8 horas, por ejemplo, sería el régimen de trabajo y descanso por cada hora. La primera hora, por decir, puede trabajar, ya que trabaje 45 y descanse 15. Siguiente hora, 45, 15. Siguiente hora, allá así. ¿Ya? Si trabaja 10 horas la persona, por cada hora, lo que pasa en una hora se repite 10 veces. A no ser que cambie el costo metabólico. Si la persona está tirando palas, por ejemplo, nosotros mediante la inspección sacamos el valor de la M, ¿cierto? Que es cuánto calor está generando internamente. Y si después termina de tirar palas y después, a las 2 horas después, tiene que empezar a trasladar el material, el costo metabólico sería distinto. Entonces ahí nosotros tendríamos que volver a hacer un cálculo de régimen de trabajo y descanso. ¿Se entiende? Ya. Pero ¿por qué mediante el calor nosotros sacamos cuánto tiene que descansar o trabajar una persona? Por un lado, y por otro lado, porque hay una relación, o sea, el cuerpo humano reacciona a la temperatura ambiental utilizando 4 factores, que serían las 3 temperaturas más el costo metabólico. Entonces, si tenemos una persona tirando palas y un trabajador sobre un andamio pintando, obviamente que el que tira palas debería descansar un poquito más que el que está pintando, solamente por el costo metabólico. Costo metabólico me refiero, en buen chileno, a cuánto se calienta la persona por dentro, ¿ya? La persona se agita y en eso aumenta su calor interno. Si aumenta su calor interno, la persona va a necesitar más tiempo para disminuir el calor, ¿ya? Que descanse y volver a trabajar. Si la temperatura externa es muy alta, ¿qué pasa? Para la misma tarea la persona va a sudar más, se va a cansar mucho más y va a necesitar descansar más tiempo para recuperarse. Es eso lo que nosotros hacemos con estas mediciones. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos medir el costo metabólico de la persona, o tendríamos que rajar a una persona y ponerle un termómetro adentro. No se puede. Por eso que ese dato nosotros lo sacamos mediante la inspección. Cuando vamos a hacer una medición de estrés térmico, llegamos al puesto de trabajo y solamente observamos a la persona. ¿Qué hace la persona? Ya está de pie, se mueve, carga algunas cosas, y de acuerdo a eso yo voy a la tablita que está en la guía de ejercicio. La tablita, y de acuerdo a la posición de la persona, si está de pie, si trabaja de pie, sentado, caminando o subiendo escalera, por ejemplo, yo saco un costo metabólico. Luego está también el costo basal. El costo basal se refiere a la energía que nosotros consumimos solamente por respirar. Sin hacer nada, solamente por respirar, ya consumimos 70 kilocalorías por cada hora. A eso le sumamos si está de pie, sentado, etc. Y finalmente el tipo de trabajo. Si trabaja solamente con las manos, es un trabajo manual. Si es un trabajo de brazos, si es un trabajo corporal, fácil, ligero, penoso o muy penoso. Ahí va a entrar mucho el criterio del prevencionista. Para un prevencionista, un mismo trabajo puede ser penoso, pero quizás para otro va a ser muy penoso. Y ahí puede haber una diferencia en el resultado final. Así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos inspeccionando y estamos determinando el costo metabólico de la persona. Siempre tratemos de tomar un poquito más arriba de lo que realmente es. Ante la duda, tomémoslo un poquito más arriba. Cosa de sobreproteger después al trabajador. Vamos con el equipo. Entonces, necesitamos para poder hacer esto 2 cosas. ¿Cuánto es el gasto metabólico? Y las condiciones ambientales. Para las condiciones ambientales utilizamos este equipo, que es el medidor de estrés térmico, o monitor de temperatura. Le dice monitor termal ambiental. Monitor de temperatura ambiental. Nosotros le decimos monitor o le decimos medidor de estrés térmico. La reacción del cuerpo humano ante la temperatura ambiental también lamentablemente no es como quien pesca un termómetro. Este es mi termómetro de última generación. ¿Ya? Como quien pesca un termómetro y lo pone en el ambiente, ya son 22 grados, listo, 22 grados, hagamos un informe. No, lamentablemente no funciona de esa forma. El cuerpo humano reacciona
a tres tipos de calor. Por un lado está el calor seco, ¿ya?, que sería el que mide este sensor, que es el de bulbo seco. La temperatura seca se refiere a la temperatura del aire, dejando de lado el aporte energético del sol, por ejemplo, los rayos. O si es una caldera, las brasas también van a generar una radiación calórica que puede rebotar en las paredes, y eso también llega. Es por eso que el bulbo del termómetro tiene estos como techitos, y son techitos, ¿no? La finalidad es lo mismo que un techo, hacer sombra, o sea que los rayos no toquen el bulbo, ¿ya? Si ustedes lo miran por abajo van a poder ver el bulbo del termómetro. ¿Todos tienen claro qué cosa es el bulbo del termómetro? ¿No? Ya. Imaginémonos nuevamente el termómetro. El termómetro es un termómetro como cualquiera, ¿cierto? Que abajo tiene una parte que es ploma donde se deposita el mercurio, que es la parte que uno se pone debajo de la axila o donde sea para medir la temperatura. Esa parte de abajo es el bulbo, ¿no?, que es la parte que está en contacto con la superficie que yo quiero medir. En este caso, tiene que estar con sombra el bulbo, ¿no?, para medir solamente la temperatura seca. En el segundo sensor, que es el sensor de bulbo húmedo, me sirve para medir la temperatura húmeda. Tiene que ver con la humedad relativa del aire. Para medir la temperatura húmeda, yo necesito también dejar de lado la temperatura de radiación y la temperatura seca. Es por eso que en este caso el bulbo del termómetro se le pone una camisa, se llama camisa esta mechita, y se humedece, cosa de despreciar la otra temperatura, como les decía. Tenemos que, para humedecerlo, pescar la botellita con agua destilada. ¿Por qué agua destilada? ¿Por qué no agua de la llave? Porque tiene más minerales. El agua de la llave trae minerales disueltos. Cuando se evaporan, esa agua se evapora y está en contacto con la mecha, los minerales quedan en la mecha. Entonces se empieza a ensuciar esto y después las mediciones ya no van a ser precisas. Por eso que el fabricante, junto con el equipo, pone estos que son como, no son cordones de zapatillas cortados, son las mechitas, son los recambios. Estas mechitas tienen una vida útil que va a depender del uso. Si lo usamos más, se empiezan a poner medias amarillentas y después nosotros la cambiamos, sin ningún problema. Para poder medir la temperatura húmeda, entonces, humedecemos la mechita con el agua destilada, tocándolos simplemente, ya se humedece así de a poquito, va a ir cambiando de color la mecha, y la idea es que no quede agua abajo, que esto no quede nadando como una sopa ahí, todo nadando, no es la idea, solamente humedecer la mecha. Una vez que está humedecida, tapamos el recipiente con la tapita, estamos listos. Finalmente tenemos, este es el sensor más crítico, es el sensor de globo. Este sensor de globo sirve para medir la temperatura de radiación, que es esa que puede venir directamente del sol o producto de unas brasas que vayan chocando en las paredes. Por lo tanto, ¿cómo es este sensor? Esto que ustedes ven aquí es una esfera de cobre. Esa esfera de cobre está pintada con una pintura negra. ¿Por qué negra? Porque absorbe más calor. No podemos hacer nosotros la prueba en verano cuando vamos al centro con una polera negra o vamos con una polera blanca. Ahí está, porque es negro, porque absorbe más el calor. Dentro de esta esfera es hueca, a todo esto, dentro, justo en el centro de la esfera, está el bulbo de un tercer termómetro. Entonces, nosotros ubicamos el punto de medición, ponemos el equipo, comenzamos a medir. ¿Cuánto tiempo dice el 594 que hay que medir? Entre 20 y 30 minutos. ¿Por qué entre 20 y 30 minutos? Es el tiempo que se demora en estabilizarse la temperatura del globo. ¿Por qué? Llegan las radiaciones aquí a la parte negra, esto se empieza a calentar, la superficie por fuera, y ese calor después se va hacia adentro, y ahí lo captura el termómetro. Obvio que se tiene que demorar un poquito en estabilizarse. ¿Ya? ¿Cuánto se demora adelante, Mario? ¿Cuánto se demora en estabilizarse? Media hora, entre 20 y 30 minutos. Cuando yo cambio de punto de medición, ¿cuánto tiempo tengo que esperar nuevamente?
entre 20 y 30 minutos. Cada vez que yo mueva el equipo, tengo que esperar entre 20 y 30 minutos. Imagínense que estamos midiendo acá, en tu carpintero que estás tú trabajando al lado de una ventana. Entra un rayo solar que da justo aquí en el bulbo, en el globo. 20 minutos, mido, tomo el dato, y de repente yo, el equipo, chuta, parece que me equivoqué, lo muevo un poquito para allá, de repente ya le da sombra. ¿Qué va a pasar ahí? La temperatura del globo va a variar. Entonces, para que se vuelva a estabilizar, yo necesito esperar el tiempo correspondiente, 20, 30 minutos. Ahí ya sacamos una conclusión. Cuando nosotros estamos midiendo este tipo de cosas, no tenemos que mover el equipo. Pongo el equipo, comienzo a medir, no lo muevo más hasta que pasen la media hora. El 594 dice que para realizar la medición seguimos un procedimiento muy similar a la medición de ruido. ¿Se acuerdan que en la medición de ruido le pedimos nosotros al trabajador que salga y en su puesto de trabajo pongo el trípode con el equipo? Acá va a ser exactamente lo mismo. En ausencia del trabajador pongo el equipo. Dependiendo si la persona trabaja de pie, se dice que, bueno, se recomienda trabajar con trípode. Aquí tiene un hoyito, esto se monta en un trípode. 594 dice que si la persona trabaja de pie, debemos ubicar el equipo a 1,20 m del piso. Si la persona trabaja sentada, 80 centímetros del piso. Lo vamos regulando. El tiempo de medición, ¿cuánto es? De 20 a 30 minutos. Ya salió, ya lo he dicho como 5 veces. Ahí está la pregunta. Y listo. Para comenzar a medir, necesitamos hacer un chequeo previo nosotros, ¿no? Una calibración. ¿Cierto que todos los equipos de laboratorio se calibran? Cuando trabajábamos con el dosímetro había que calibrarlo. ¿Se acuerdan que había un pistófono que se ponía en el micrófono? Y ese pistófono era una fuente sonora. El medidor mide sonido, el calibrador es una fuente sonora conocida. La pongo ahí, lo que sale en la tapita debería mostrarse en el display. Si no se muestra, lo ajustamos hasta que calce. Cuando calibramos nosotros un vibrómetro, es una forma bastante similar. No tenemos eso nosotros acá, pero les cuento que también es una fuente de vibración. Es una maquinita que vibra y es una vibración conocida. Esa vibración, si yo la pongo, debería decirme la lectura ahí mismo. Este es un medidor de temperatura. Por lo tanto, el calibrador, ¿cómo debería ser? Debería ser una fuente de temperatura, una fuente de calor. Eso no existe. Así que lo que hace el fabricante es calibrar este equipo en el laboratorio, con fuente real. Se toma el dato y los datos de la calibración me los entrega aquí. El mismo fabricante le llama a esto módulo de verificación de calibración. Módulo de verificación de calibración. Como su nombre indica, ¿para qué me sirve? Para verificar la calibración del equipo. ¿Cómo se hace? En este módulo aparece un papelito, hay un papelito con unos datos. Están en inglés, sí, pero el primero es el bulbo húmedo. ¿Cómo es el bulbo húmedo en inglés? WD, este de wet, bulb. Bulbo húmedo, está el bulbo seco, el seco es dry. Bulbo seco, dry bulb. Y después el globo, igual, el globo. Antes de comenzar a medir, yo debería chequear esta calibración. Muevo los tornillitos, retiro los sensores, el módulo de verificación lo conecto con el equipo apagado siempre, si no, no podemos echar el preamplificador. Conecto el módulo, enciendo el equipo, pero un momento, ya, y ahora chequeo. Para cada equipo, les comento, para cada equipo el módulo de calibración tiene datos distintos. Si ustedes intercambian los módulos, al final no vamos a saber cuál es cuál. O van a aparecer como que todos están descalibrados. En este caso,
el bulbo húmedo debería darme 11.3 grados Celsius. Yo veo aquí, dice 11.5. Es 11.3 el módulo y el display me muestra 11.5. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de 0.2. Acá hay que tener ojo, pero es un 0.2 hacia arriba o hacia abajo. Me debería dar 11.3 y me está dando 11.2. O sea, perdón, 11.5. O sea, estamos pasados hacia arriba en 2. O sea, cuando yo mida, como estamos pasados, tengo que restarle esos 0.2. ¿Sí? No siempre va a ser así. Puede que sea 11.3 y el display me muestre 11 solo. Ahí habría que sumarle el 0.2. Ojo con eso, por favor. Ya, chequeo el siguiente, el bulbo seco. Debería ser 45.5 y acá me sale 45.6. A esa diferencia que nosotros encontramos acá le llamamos factor de calibración. Factor de calibración. Y ahí, como les decía, sirve para compensar nuestra medición. Cada vez que nosotros tomamos un valor de temperatura, ya sea seco, húmedo o de globo, nosotros tenemos que compensar el resultado con su factor de calibración. Esto es en el caso de ustedes que son estudiantes, que están recién probando estas cosas. Cuando ustedes estén trabajando, si les toca trabajar con este equipo, ustedes de una sacan el valor del TGVH. ¿Para qué van a calcular si el equipo ya les entrega el resultado? Seguimos bajando nosotros y aparece un TGVH E y un TGVH I. El E es de exterior, o sea, un TGVH con carga solar para trabajadores que realizan su tarea bajo el sol, directamente. Y después está el TGVH I, que sería en interiores o personas que trabajan bajo techo. Termino yo de verificar mis datos. El globo en este caso es 69.9 bajo, globo a Casares 70, cerrado. Estamos corridos en 0.1. Un 0.1 hacia arriba. Entonces el resultado yo le resto después 0.1. Una vez que chequeo, apago el equipo, mantengo presionado acá arriba y aquí aparece una cuenta regresiva. 3, 2, 1 y se apaga. Pongo los sensores con un destornillador o con una llave, cierro los tornillos, dejo todo bien cerrado. Con los dedos no lo voy a lograr hacer nunca. Ustedes lo cierran ahí después con una llave o un destornillador y ya estaríamos en condiciones de realizar nuestra medición. Realizamos la inspección visual, vemos dónde trabaja la persona y cuál es el punto más representativo para tomar la medición. Si la persona pasa media hora sentado aquí y solamente, no sé, 5 minutos del otro lado, yo mido donde pasa más tiempo. ¿Ya? Tomo mi medición ambiental de temperatura. El seco, el húmedo y el globo. Con esos tres valores yo puedo calcular un TGVH con carga solar. Cuando el TGVH es sin carga solar, ¿cuál de las temperaturas queda fuera? La de globo. Recuerden, la de globo, imagínenselo con el sol. Es la que capta la radiación solar, los rayos que vienen desde la fuente a la persona. Entonces, si estamos bajo techo, no llega el sol, por lo tanto, esta la vamos a dejar de lado. Se calcula con S y S. ¿Okay? Bueno, una vez que nosotros realizamos el cálculo de TGVH y ya conocemos el costo metabólico de la tarea que está realizando la persona, me voy al artículo 90 y, ¿cuál era? 98, 96. ¿Recuerdan que eran dos? El 96. En el artículo 96 aparece una tablita que me permite
categorizar el trabajo. Cuando el costo metabólico que yo calculé, el valor de la M, es menor a 375 kilocalorías por cada hora de trabajo, cuando es menor a eso, se dice que el trabajo es liviano. Cuando el costo metabólico está entre 375 y 450 kilocalorías hora, vamos a decir que el trabajo es moderado. Y cuando es superior a 450, es pesado. ¿Para qué me sirve eso? Para elegir una columna. Una vez que tengo identificado si el trabajo es liviano, moderado o pesado, pesco el valor del TGVH que calculé o que saqué directamente del equipo y lo busco acá, en este locado. Entonces, si está entre este valor y este, me quedo con este. Este sería trabajo continuo, que generalmente ocurre cuando la temperatura, cuando el TGVH es menor a 20 grados Celsius. Ahí la persona generalmente puede trabajar de forma continua durante las 8, 10 horas o lo que sea. ¿Ya? Cuando la temperatura con el TGVH es un poquito más elevado que 20, podemos caer en otra categoría, el 75-25, que significa, transformado a minutos, que por cada hora de trabajo la persona puede trabajar 45 minutos y descansar 15. Termina la hora, siguiente hora, nuevamente 45-15, 45-15, hasta completar las 8. Pero en un caso real, por ejemplo en una construcción de un edificio, o acá mismo en Tucapel, no sé si se han pasado por Tucapel, que la están ampliando, pasamos a las 12 del día y los pobres trabajadores están ahí a pleno sol, tirando palas, haciendo cosas. Ellos no están las 8 horas tirando palas. El costo metabólico va a ser distinto. En un ratito, para una hora, puede que el M sea menor a 3.75, porque está haciendo un trabajo liviano. Pero puede que después lo manden a hacer otra cosa, que tenga un trabajo moderado o un trabajo pesado. Ojo ahí, nosotros deberíamos sacar un cálculo en un régimen de trabajo y descanso cada vez que cambia el costo metabólico. ¿Sí? Si la persona trabaja todo el rato haciendo la misma pega, tomamos un solo valor de M y lo sacamos para toda la jornada. Pero si cambia el trabajo, cambia también el régimen. Tenemos que hacer nuevamente el cálculo. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué más? Ya vimos el equipo, vimos que este equipo no se calibra, vimos que esto no es un calibrador, es un módulo de verificación, vimos cuáles son los sensores, qué hace cada sensor, qué tipo de temperatura mide, cómo reacciona el cuerpo humano a la temperatura, por qué necesitamos conocer el costo metabólico, y en esta conversación, con este monólogo, un stand-up, en este monólogo ya les he comentado todas las preguntas, todas las posibles preguntas que podrían salir en la interrogación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, ahora me gustaría que le metan mano al equipo, vean los menús, cómo se cambia, cómo se pone, la verificación, etc.